Buenos días a los estudiantes del tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra le damos la bienvenida a esta semana 29 en el área de Ciencia y Tecnología. El propósito para esta semana es que los estudiantes expliquen mediante un texto explicativo cómo se hereda el material genético entre células de un mismo organismo a través del ciclo celular, permitiendo su crecimiento y regeneración, así como la continuidad de la vida. Del mismo modo, se busca que reconozcan la utilidad de contar con modelos biológicos para el estudio del ciclo celular y cómo estos impactan en el desarrollo de productos biotecnológicos. La competencia para esta semana es explica el mundo físico basándose en conocimiento científico sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La sesión es Cuidemos nuestra salud para el desarrollo de un ciclo celular eficiente. En tu reto como divulgadora o divulgador científico en tu familia, ayudarás a Jacinta en su experiencia con el crecimiento de su hermana y de ella misma, así como a encontrar respuestas a sus preguntas. ¿Por qué se produce el crecimiento en los seres vivos? ¿Cómo saben las células que tienen que crecer y cuándo detenerse? ¿Qué relación hay entre el crecimiento y la regeneración de la vida? ¿Qué pasaría con la vida de los seres vivos si no se produjera el ciclo celular? ¿Cómo los adelantos científicos y tecnológicos contribuyen a la salud de las personas? Las evidencias que deberás presentar explica mediante un texto explicativo cómo se hereda el material genético entre células de un mismo organismo a través del ciclo celular. Para ello, deberás utilizar información científica que explique por qué las células eucariotas de un organismo tienen que duplicarse, la importancia y las fases del ciclo celular, así como la relación entre el ciclo celular y el crecimiento o regeneración de un organismo pluricelular. Y vas a explicar mediante otro texto explicativo la importancia de la ciencia y la tecnología en el conocimiento del ciclo celular y la aplicación de este conocimiento en el desarrollo de tecnología y productos para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Para ello, proveerás razones que sustenten la importancia de la levadura como modelo de estudio e identifica ejemplos de descubrimientos y aplicaciones biotecnológicas basadas en su estudio, mencionando cómo aporta a la salud, la calidad de vida y la supervivencia de las personas. En esta primera parte veremos cómo saben las células que tienen que crecer y cuándo detenerse. ¿Cómo saben las células que tienen que crecer y cómo detenerse? Jacinta es la hermana mayor de Nina por 10 años. Siempre acompañaba a su madre al hospital para chequearse, pues Nina estaba formándose en el vientre de su madre. Al salir su mamá siempre le comentaba lo que le informaba el médico. Al final de los 3 meses ya tiene casi 8 centímetros. A los 4 meses 18 centímetros. El quinto mes de 22 a 25 centímetros. Al sexto mes de 30 a 32 centímetros aproximadamente. Y así, a los 9 meses, Nina ya medía 46 a 50 centímetros. Hoy ya tiene 4 años y Jacinta 14. Y ambas aún siguen creciendo. Ella observa que existen otros seres vivos que también presentan esas mismas características al crecer. Recuerda también que hace tiempo se hizo una herida en la canilla al caerse de un árbol y pasó por todo un proceso para sanar su herida, pero finalmente se recuperó por completo. Entonces se pregunta, ¿por qué se produce el crecimiento de los seres vivos? ¿Cómo saben las células que tienen que crecer y cuándo detenerse? ¿Qué relación hay entre el crecimiento y la regeneración de la herida? ¿Qué pasaría si no se produjera el ciclo celular con la vida de los seres vivos? ¿Cómo
Los adelantos científicos y tecnológicos contribuyen a la salud de las personas. Los organismos eucariotas. Las bacterias son células procariontes, se multiplican mediante un proceso de división simple. Cuando la célula duplica su talla, replica su ADN circular y envía cada copia a un extremo de la célula procarionte que se divide en dos. En el caso de la célula eucarionte, el núcleo diferenciado por la membrana del citoplasma, el principio general es parecido pero más complejo, ya que debe duplicar el núcleo con el material genético repartido en varios cromosomas en pares iguales. Su número depende de cada especie. En el ser humano, por ejemplo, es de 2N o 46 cromosomas. Gracias al ciclo celular, se produce el crecimiento de los organismos unicelulares como los hongos y protozoarios microscópicos. Pero en el caso de los pluricelulares como los hongos, plantas, animales y el ser humano, significa el crecimiento de los tejidos biológicos. Todos procedemos de una sola célula, que tras repetidas divisiones da lugar a grupos de células especializadas o tejidos que desempeñan distintas funciones. Esta especialización le ha dado mayor eficacia en el crecimiento, reproducción y desarrollo, y por tanto le ha permitido evolucionar. Cuando aumenta el tamaño de una célula, disminuye la relación superficie-volumen. Cuando esto ocurre, disminuye la capacidad de suministrar oxígeno y nutrientes por todas las regiones de la célula y de expulsar los desechos, lo que representa una amenaza para la supervivencia. Cuando el tamaño de una célula es excesiva, se divide en dos células hijas, es decir, se inicia la mitosis, lo que a su vez logra el aumento de la superficie de la membrana respecto al volumen celular. De este modo, los seres pluricelulares pueden alcanzar grandes tamaños y sus células pueden cumplir normalmente sus funciones vitales. El ciclo celular. En el conjunto de las fases se producen dos eventos importantes, la duplicación del núcleo y de los cromosomas. Constituye el proceso llamado mitosis, esencialmente en la división celular. Este consiste en la partición de dos células iguales, seguida por la extensión de la membrana citoplasmática por la parte intermedia, citocinesis. Aquí el citoplasma se divide dando lugar a dos células hijas que obtienen la misma información genética de la célula progenitora. Esto es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción asexual. Todas las células del ser humano han provenido del cigoto, que luego experimenta divisiones celulares a las pocas horas de producirse la fecundación, con lo cual se inicia la duplicación de las células y se crea el embrión de un nuevo individuo. Sus células se dividen intensamente y se van agrupando y forman tejido. A lo largo de la vida va disminuyendo su intensidad, pero muchas repetirán su ciclo celular según las necesidades del organismo para crecer, para reparar tejidos dañados y para reproducirse asexualmente y heredar su material genético a sus células hijas para que sigan cumpliendo diversas funciones en el organismo. La interfase es la etapa en la que transcurre la mayor parte de la vida de una célula. En ella ocurren los preparativos para la división celular. En la fase G1, la célula duplica su tamaño y la cantidad de organelos y aumenta las enzimas y otras moléculas, es decir, hay crecimiento. En la fase S, duplicación del ADN y proteínas asociadas, ahora existen dos copias de la información genética de la célula, crecimiento y replicación de ADN, duplicación de cromosomas y de centriolos en los animales. En la fase G2, la estructura necesaria para la división empieza a montarse y los cromosomas empiezan a condensarse.
continúa el crecimiento celular y duplicación de proteínas y ARN. Los cromosomas empiezan a condensarse al inicio de la mitosis. Mitosis o división celular. La mitosis presenta las siguientes fases: la profase, metafase, anafase y telofase. La mitosis es un proceso muy importante de la división celular asexual que ocurre en los diferentes organismos. La mitosis es un proceso de división celular para que el organismo crezca, madure y mantenga sus tejidos. Durante las fases mitóticas, una célula sufrirá mitosis para formar dos nuevos núcleos y luego se dividirá para formar dos células individuales durante la citogénesis. La mitosis es el proceso que divide el ADN duplicándolo en dos nuevos núcleos. La profase es donde el ADN se condensa, se organiza y aparece la estructura clásica de los cromosomas. La membrana doble que envuelve el núcleo desaparece y los cromosomas condensados se desplazan a lo largo del huso para reagruparse en el plano ecuatorial de la célula. Se trata de la metafase. Momento propicio para observar anomalías de estructura o de número trisomía. Durante la fase siguiente, llamada anafase, los cromosomas duplicados se separan, se rompen los centrómeros, con lo cual las células tienen 4 N-cromosomas individuales. 2 ejemplares de cromátidas hermanas migran hacia uno de los polos celulares. Finalmente, durante la telofase, cada juego completo de 2 N-cromosomas es rodeado por una nueva membrana nuclear y los cromosomas se deshacen. El nuevo núcleo se organiza, se reconstruye la cromátida y aparece el nucleolo. Se reconstruye el citoplasma y los organelas, dando lugar a dos células hijas y posteriormente se produce la división del citoplasma o la citocinesis. ¿Cómo se produce el crecimiento de los huesos? ¿Por qué podemos recuperar los huesos después de una fractura? Recordemos el crecimiento del embrión. A lo largo de gran parte de la vida del ser humano se da un proceso de división celular o mitosis intensa. El esqueleto del embrión está formado por el cartílago hialino. La transformación del cartílago en hueso, proceso denominado osificación, empieza alrededor de la 6ª semana de vida intrauterina y continúa hasta que el individuo llegue a la edad adulta. La osificación empieza en el centro de los huesos largos y continúa en los extremos. Entre dos zonas quedan unos discos que permiten el crecimiento longitudinal de los huesos. Cuando los discos desaparecen, se alcanza la estructura adulta. Al mismo tiempo, se produce el crecimiento en grosor. Este proceso está regulado genéticamente y es controlado por la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales. Sin embargo, puede alterarse por procesos bioquímicos, biofísicos o alimentarios. Pues en esta segunda parte determinaremos por qué y cómo la ciencia y la tecnología utilizan las levaduras en favor de la salud. La teoría celular para entender la diversidad. La teoría celular para entender la diversidad y unidad del mundo viviente. De manera clásica, se considera que un ser vivo se nutre, crece y se reproduce, definición que refleja una visión de la biología basada en sus funciones principales: nutrición, crecimiento y reproducción.
Después de observar las propiedades y su comportamiento, surge la pregunta: ¿cómo funciona? La teoría según la cual todo ser vivo está constituido por células y toda célula procede de otra célula no siempre fue claro para el ser humano. La idea de que todos los seres vivos estuvieran constituidos por los mismos ladrillos se oponía al sentido común, pero la invención del microscopio en el siglo XV y siglo XVI comprobó la existencia de seres vivos minúsculos, inapreciables a simple vista, que plantas y animales fueran simplemente la existencia de espacios delimitados de membrana donde se daban reacciones químicas características de la vida. Nada de esto era creíble y tuvieron que pasar 2 siglos más, en el siglo XIX, para entender cómo el mundo viviente presenta una diversidad enorme y a la vez tiene un origen común y obedece a las leyes de la física y de la química. La ciencia descubre que los genes regulan el ciclo celular. A inicios del siglo XXI, Hartwell, Nurse y Jung, Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2001, identificaron el mecanismo básico del control de la vida celular y mostraron este mecanismo es común a todos los organismos vivientes, desde las levaduras hasta los humanos. Estos diferentes procesos son finamente coordinados en el ciclo celular, fases secuenciales organizadas y reguladas que generan 2 células hijas, de una célula proliferante en el que describen 4 fases: la S por síntesis de ADN, la G1 por JAK1, la M por mitosis y la G2 por JAK2. Leland-Hartwell, usando como modelo experimental la levadura Saccharomyces cerevisiae, descubrió una familia de genes que son cruciales para controlar el programa intrincado de instrucciones moleculares con las que una célula crece, se detiene y se divide para autorreplicarse. La ciencia, la tecnología y el saber local usan el ciclo celular de las levaduras. Las levaduras son hongos microscópicos del grupo de los ascomicetos. Son unicelulares, tienen células eucariotas inferiores y constituyen el primer organismo eucariota en ser secuenciado en su genoma, variando entre un 30% de genes compartidos con la levadura. Contiene también numerosos orgánulos limitados por una membrana en el citoplasma, citoesqueleto y estructuras cromosómicas parecidas a los cromosomas humanos. Las células de las levaduras poseen también genomas más extensos que la mayoría de las bacterias. También los mecanismos de expresión génica en la levadura se asemejan a los de la célula humana. Esos rasgos hacen de ella un organismo modelo único del cual se puede estudiar su estructura cromosómica, la regulación de los genes, la división celular y el control del ciclo celular. Allí hay un esquema donde acciones entre una célula eucariota cuyo material genético ADN está contenido en su núcleo frente a las bacterias y el virus que no tienen núcleo. Por todas estas razones, especialmente la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, se ha convertido en un organismo utilizado como un modelo experimental para comprender el ciclo celular de los seres humanos, entender los errores que se producen en la mitosis como el cáncer o producir medicinas farmacológicas para mejorar la salud de las personas. La levadura es usada en la vida cotidiana. En la naturaleza se encuentran sustratos ricos en azúcares o en sabias dulces de algunas plantas. La levadura de levare, que significa subir o levantar, levanta la masa del pan cuando se añade en polvo, pasta o de masa madre casera a la harina. Produce la fermentación,
fermento del latín fervere, que quiere decir hervir por el movimiento del mosto durante la producción del vino o cerveza. Por lo tanto, el conocimiento de la levadura ha condicionado que por sus propiedades de fermentación del pan, el vino o la cerveza, sea uno de los seres vivos más utilizados y valorados. Como parte de su ciclo celular, tienen la propiedad de metabolizar los azúcares de la masa o el mosto del monosacárido glucosa y fructosa, los disacáridos como la maltosa y los polisacáridos como la sacarosa, para generar dióxido de carbono y alcohol etílico o etanol. Esto es utilizado en la panificación desde tiempos antiguos. Desde hace algunos años es conocido el papel de la levadura como alimento probiótico, tanto en seres humanos como en animales. Una vez ingeridas y ya dentro del sistema digestivo del animal, las levaduras desarrollan una acción altamente beneficiosa. Favorecen el equilibrio de la flora intestinal y la sensación de bienestar. Potencian el sistema inmunológico, mejoran el estado fisiológico y el tracto del sistema digestivo, entre otros. La levadura en la industria. Con los avances científicos y tecnológicos a partir de la levadura, el ser humano conoce cómo son los genes que regulan la función de proteína y al identificarlos los pueden clonar. Uno de los beneficios de la clonación genética ha sido la identificación de los genes implicados en las enfermedades humanas, por lo que es posible hacer muchos productos génicos en el laboratorio y utilizar a las levaduras para fines médicos, industriales y mejorar la salud de las personas. Actualmente, gracias a la tecnología del ADN recombinante, se clonan los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. Por ejemplo, está la producción de insulina que se obtiene a partir de la levadura Saccharomyces cerevisiae, en la cual se clona el gen de la insulina humana. La ingeniería genética por biosíntesis obtiene proteína de interés para fabricar medicamentos de uso humano. Las levaduras en la industria. Dentro de las aplicaciones de la levadura en forma industrial y en favor de la salud tenemos lo siguiente. Mejorar la fertilización y protección de cultivos por reducir el uso de fertilizantes y fitosanitarios de síntesis químicas en agricultura, para evitar el desarrollo de hongos en los frutos de alternancia, importantes para los tratamientos antifúngicos tradicionales. 2. Mejorar el proceso de la capacidad de las plantas en la absorción de nutrientes del suelo, favoreciendo su crecimiento y permitiendo mejorar los rendimientos agrícolas. Número 3. Como suplemento dietético por su alto contenido en proteínas, enzimas, minerales como el zinc, cromo, selenio y vitaminas de los grupos B y D. Y por mejorar el cabello, uñas y piel. Número 4. Las levaduras enriquecidas con nutrientes como el selenio incrementan la biodisponibilidad de este mineral con beneficio para el sistema inmunológico, tejido muscular, corazón, mantenimiento de las membranas celulares como antioxidantes, entre otros. Recuerda, de las paredes de las células de la levadura se extraen unos polisacáridos denominados beta-glucanos, cuya presencia en la dieta refuerza nuestro sistema inmunológico, alergias, asma, alto colesterol, enfermedad de Crohn, diabetes, entre otros. Número 6. Como suplemento nutricional de S-adenosil-metionina es utilizado para mejorar procesos de depresión, enfermedades de Alzheimer, osteoporosis y ciertas dolencias hepáticas. Número 7. En la industria cosmética favorecen procesos biológicos que afectan la salud de nuestra piel, como la síntesis de colágeno o la hidratación y oxigenación de la piel. Por ello son especialmente indicados para formulaciones en cremas, antiarrugas y anti-envejecimiento,
y contribuyen también en la disminución de la inflamación, regeneración y cicatrización de la piel. Y 8, en producción de alcoholes o bioetanol para el consumo humano como uso industrial, farmacia, entre otros. También para su uso como combustibles añadido a los combustibles derivados del petróleo. Reduce significativamente su efecto contaminante. Bien, estoy segura que lo notaste. El ingenio humano ha llevado a utilizar microorganismos para mejorar la salud de las personas. Pues bien, recuerda también que usa toda tu creatividad y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Comparte tu trabajo con tu familia y recuerda guardarlo tu producción en tu portafolio y subir solo las fotos necesarias. Bien, nos despedimos entonces hasta la siguiente semana.